Buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa de Hispanic Dilemma. Os saluda María Herrera desde Miami, Florida. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, fundamental. ¿Qué es lo que ofrece el Partido Republicano a los hispanoamericanos? A menudo la prensa de izquierda, la prensa propagandística, ataca al Partido Republicano y lo tacha de racista, antiinmigrante y antihispano. De todo esto y más vamos a hablar hoy en un programa en el que personas que llevan muchísimos años en Estados Unidos y otros compañeros que no se encuentran aquí ahora mismo van a hablar de su percepción, de lo que ellos han vivido en primera persona y de la realidad, no de la ficción. Ayer tuvimos en Miami la oportunidad de recibir al gobernador de Florida, Ron DeSantis, un verdadero campeón en la defensa de la libertad y de la democracia, un defensor de la fe y de la familia que está llevando a Florida a liderar el estado en todo Estados Unidos a nivel de creación de empresas y de defensa de las libertades fundamentales. Espero que disfruten un sábado más y bienvenidos a Hispanic Dilemma. Perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas. ¿Por qué ese doble trato? ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en Retiro y una casa en Cercedilla? ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones, para regresar a la República Catalana. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted muy Lo dice la Fiscalía, no lo digo yo. No. Si no et sap greu, nosaltres no donarem joc als mitjans ultradretans espanyols. ¿De qué medio es usted? De EDATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. No, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No vamos a acreditado. contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a invitar a nuestros contertulios hoy para que nos den su opinión de este tema tan importante. ¿Qué ofrece el Partido Republicano a los hispanoamericanos? En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a María Lorca Susino. María, bienvenida. Hola. Bueno, pues es un placer para nosotros estar contigo otro sábado más analizando lo que estamos viviendo aquí los hispanoamericanos en relación a el avance del socialismo también y las contrapropuestas del Partido Republicano. María, tú trabajas como profesora en la Universidad de Miami, impartes economía, eres doctora en economía y llevas muchos años, casi 30 años ya en este país. En tu opinión, ¿qué en términos económicos y educativos, qué es lo que realmente ofrece el Partido Republicano, entendido como el partido conservador de los Estados Unidos, a los hispanoamericanos, a nosotros, como siendo la minoría más importante en este país? Pues mira, María, yo te voy a decir una cosa, y es que la voz conservadora, la voz de los que somos conservadores en todas las universidades está bastante silenciada
hay mucha gente que, sobre todo yo que imparto economía y que yo entiendo la economía desde una visión un poco conservadora, porque creo que el dinero es lo más importante. Cuando tú tratas de dinero, bueno, pues hay que ser conservador y hay que enseñar todo lo que tiene que ver con conservar, con mantener, con ser cuidadoso. Luego ya tienes los de finanzas, riesgo, inversión, todo eso. Pues la verdad es que no tenemos, digamos, mucho campo para hablar, ¿no? Incluso cuando estás eliges las lecturas que tienes que dar, pues hombre, tienes que tener bastante cuidado en lo que dices y sobre todo las referencias que tomas, porque realmente no quieres que se te identifique, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo tenía una entrevista muy buena que conseguí con una cadena de televisión conservadora que quería mostrarla a mis estudiantes, pues yo no me atreví. Si lo hubiera visto en CNN, pues me hubiera sentido mucho más cómoda en ponerla que poner esta otra conservadora. Entonces yo creo que el problema de los conservadores, sobre todo los republicanos, es que el mensaje pues no llega a la gente joven porque básicamente no existe, no está representado. Claro, y verdaderamente eso supone un peligro porque estamos viviendo unos momentos muy delicados, como tú muy bien resumes, en el que tenemos incluso el miedo de compartir con otros estudiantes, con otros ciudadanos, con otros, no sé, con otros colegas profesionales, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestras profesiones, para nuestros, digamos, futuros líderes. Y eso es realmente preocupante. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a Víctor de la Flor, que se une desde Lima, Perú. Bienvenido, Víctor. Hola, María. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Víctor es un abogado peruano-estadounidense, también lleva muchos años en Estados Unidos y ha vivido en un estado muy importante como es el estado de Texas. Texas, al igual que Florida, ahora mismo lidera el ranking de los estados más conservadores. Es un estado conocido eminentemente por defender el derecho a la propiedad privada, el derecho a las fronteras seguras y entendamos también que ahora mismo su gobernador Greg Abbott está siendo uno de los baluartes del Partido Republicano en la defensa de Estados Unidos, que no necesariamente tiene por qué ser la defensa de una minoría, como es la que estamos hablando hoy, los hispanos. Pero en tu opinión, Víctor, tú que has estudiado en Austin, Texas, y que has ejercido allí, ¿el estado de Texas per se es un estado donde a los hispanos no se le da la bienvenida? Es un baluarte del Partido Republicano, es decir, ¿qué ofrece el Partido Republicano a los hispanos en Texas, en el estado de Texas concretamente? Claro, el estado de Texas es un estado pro-inmigrante, ¿verdad? Hay muchos inmigrantes en el estado de Texas, muchos de origen mexicano, básicamente por la cercanía que tienen con el estado de Texas, y hay mucho trabajo ahí para los hispanos. Lo que te ofrece el Partido Republicano son ideas básicamente de Dios, de familia y de patria. En cuanto al tema de patria, está el tema de las libertades. Uno viene a Estados Unidos a tener libertad de pensamiento, libertad de empresa, libertad de contratación, y es así como se genera la riqueza finalmente, y la gente sí lo entiende en muchos casos. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Voy a darle la bienvenida a Luis Martín desde Madrid. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde aquí, desde Madrid. Bueno, es un placer. Luis y yo compartimos varios programas a lo largo de la semana, pero en un tema menos agradable, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de la corrupción internacional y del crimen organizado. Hoy te vengo a invitar a mi programa, Luis, para... tú diriges ese magnífico medio, Libre 2.0, lleváis las noticias de la primera mano también a todo el público internacional de lo que pasa en España. Pero todos sabemos que en España, desde hace muchísimos años, hay un rechazo a todo lo que tiene que ver que viene de Estados Unidos. De Estados Unidos, la imagen que tienen los españoles es que es un país imperialista, un país que a donde va siembra la guerra. No se habla de la ayuda al desarrollo, no se habla de toda esa diplomacia, esos
principios y valores fundamentales que ha sembrado Estados Unidos en el mundo, que son concretamente la defensa de la libertad. Pues en 2 guerras mundiales han tenido que intervenir los Estados Unidos, concretamente en Europa, pero me gustaría saber tu opinión, después de trabajar más de un año con periodistas aquí en Estados Unidos y a estar escuchando la opinión de muchos hispanos en Estados Unidos. ¿Qué ha ofrecido el Partido Republicano y concretamente Donald Trump, Ron DeSantis, Greg Abbott a los hispanoamericanos? ¿Qué podemos decirle a los españoles? Bueno, pues la verdad es que este tipo de cuestiones son, yo creo que muy importantes dejarlas claras, porque además tengo que decir que, bueno, yo he estado viviendo en la frontera con Estados Unidos, la mitad de mi familia es mexicana y bueno, pues la verdad es que es sorprendente cómo hay que hacerles ver a la gente que la gente que está huyendo de los sitios donde realmente se ha comenzado a implantar las agendas que el Partido Republicano está combatiendo, pues realmente van a apoyar a esos de forma natural, a esos que les están defendiendo esos derechos de los cuales pues están privados en sus países de origen y huyen, ¿verdad? Y luego decir que realmente el globalismo ve a Estados Unidos como el gran baluarte que tiene que derribar, y tenemos que entender la situación que se vive aquí desde España, desde los medios de comunicación, como una estrategia de marketing. Es decir, nosotros cuando vemos que están denostando la imagen de Estados Unidos, están hablando de su competidor. Es decir, el globalismo tiene como el gran enemigo al capitalismo y ve que tiene que derribar su sistema al punto que incluso ha desarrollado líneas alternativas para competirle. No solo va con su producto estrella, con el comunismo, sino que incluso podemos ver a partidos políticos globalistas que hacen la contra, en apariencia al menos, del propio globalismo. Tenemos el ejemplo del Partido Popular aquí en España, que no es Sánchez. Tenemos el ejemplo del Mesa en Bolivia, que no es Evo Morales ni es Luis Arce. Tenemos el ejemplo en Venezuela, que los Guaidós pues no son ni Maduro ni son Chávez, ¿no? ¿Verdad? Pero todos son parte de ese producto alternativo que está compitiendo con el mismo globalismo y es el que se lleva. Y llevan una estrategia de marketing directamente porque saben que su producto estrella, el comunismo, es un producto muy loco, que solo se agarra la gente a él en casos de extrema necesidad, en los cuales ven que se agarran a un clavo ardiendo e intentan cronificar esa situación para que todos esos votantes dependan de ellos y les sigan aupando en el poder. Entonces, ¿qué te ofrece el Partido Republicano? Libertad de ese sistema terrible que va por ti. Exactamente, Luis. María, te quiero leer algunos de los titulares. Cuando uno, por ejemplo, ingresa en Google y escribe Ron DeSantis, The Economy in Florida, ¿no? Fox News hace 6 días, ¿no? Ron DeSantis se compromete a contratar a los policías y a las Fuerzas Armadas y a todos aquellos funcionarios federales a los que el gobierno federal eche por no querer vacunarse. Hace 5 días, el gobernador Ron DeSantis destaca que Florida lidera a todo Estados Unidos en creación de empresas y de empleo. Hace 4 días, Ron DeSantis abre la oportunidad a la inversión en infraestructura, más de $6 millones, y se compromete a defender la educación en Florida y que los padres decidan el destino de sus hijos. ¿Qué más? En materia de vacuna, Ron DeSantis se compromete a defender y a demandar al gobierno de Biden contra las imposiciones de vacunas. O sea, ¿qué nos dice esto del gobernador que tenemos ahora mismo en Florida? ¿Y por qué los hispanoamericanos y concretamente las comunidades cubana-americanas, como decía Luis, mexicana-americanas, los españoles que nos encontramos aquí en Florida, estamos tan contentos con el gobernador? O sea, ¿qué es lo que nos ofrece este gobierno de Florida en contraposición con el gobierno federal? Ha dicho, no sé muy bien la persona que está hablando, libertad para elegir. Porque vamos a ver una cosa, el 60% de los hispanos que estamos en este país
somos emigrantes, hemos venido de un país, hemos llegado aquí y uno no viene aquí y deja a su familia atrás porque estás aburrido. Uno viene, deja tu familia, tu manera de vivir, tus amigos, porque quieres algo mejor. Y ese algo mejor es poder elegir lo que tú crees que es mejor para ti. Entonces yo creo que independientemente de que haya mucha gente que diga, porque está loco, que nos quiere quitar las mascarillas, no, porque no nos obliga a vacunarnos, eso de que podemos elegir. Y eso creo que es lo más fundamental y por eso las empresas se están viniendo, los trabajadores se están viniendo, porque tú puedes elegir, elige lo que quieras hacer, ir a un colegio, a otro, vacunarte, no vacunarte, abrir, cerrar, trabajar, ir, venir. La libre elección es el número uno, la más importante cosa que hay para que la economía se mueva. Es lo que mueve oferta y demanda. Es lo que hace la mano invisible de Anna Smith. ¿Okay? Lo que es mejor para mí al final sigue siendo mejor para la comunidad. Y yo creo que eso es totalmente en contra de esta situación que tenemos de imposición tras imposición tras imposición a todos los niveles, en el colegio, la teoría crítica de la raza, las vacunas, o sea, todo, nos lo están todo imponiendo. Yo creo que Ron DeSantis, a lo mejor te gustan todo, unas cosas y otras no, pero te da libertad. Y eso yo creo que es lo más importante en esta vida, elegir qué es lo que tú crees que es mejor para ti. Si te equivocas, ha sido tu elección. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso es fundamental porque la visión, por ejemplo, de los europeos con respecto al Estado, ¿no? El rol del Estado es completamente diferente al que tienen los estadounidenses y los hispanoamericanos una vez que pisan tierra de Estados Unidos. Es decir, aquí desde que llegan te hacen responsable de tu destino y de tu futuro. Te dicen, a ver, tú puedes elegir, esto es un país completamente capitalista, tú puedes endeudarte, tú puedes estudiar hasta los 90 años si quieres, tú puedes comprar una casa, puedes montar una empresa que no tenga ningún futuro y tendrás que entrar en bancarrota, pero lo que estamos hablando, tú puedes volver a levantarte, hacer una magnífica elección y dejar atrás lo que quizás no era más conveniente para ti. Sin embargo, en países como en países en Hispanoamérica o en España, lo que vemos es que es justo lo contrario. Es decir, una vez que tú has hecho, que tú te has arriesgado para poner tu capital, montar tu empresa, abrir tu medio, desde el minuto uno, no solo no eres libre, sino que te acribillan impuestos, incluso tienes que pagar cuando ni siquiera estás teniendo ganancias, ¿no? Y realmente la capacidad de emprender, innovar, que se lleva a cabo, que se tiene posibilidad aquí en Estados Unidos, es impensable en España. Por eso, recordemos muy bien como Antonio Banderas decía que uno de los problemas que tiene España es que la mayoría de los jóvenes lo que quieren es ser funcionarios. O sea, funcionarios. Aquí en Estados Unidos es que a nadie se le pasa por la mente absolutamente, vamos, es que son muy pocos, a excepción de aquellos que quieran estudiar, hacer una carrera diplomática, aquellos que quieran trabajar como asesores para el gobierno, aquellos que son técnicos, un gobierno tecnócrata, es lo que tenemos aquí, tanto a nivel estatal como a nivel federal. A nadie se le pasa por la cabeza decir, mi sueño es trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Eso que quede claro. Víctor, fíjate, le leía a María las noticias que uno obtiene cuando pone en Google Ron DeSantis. Sin embargo, nos vamos de nuevo a Texas y cuando uno introduce Greg Abbott, imagínate, las noticias desde San Antonio, el sistema de inmigración que propone Greg Abbott debe detenerse. Los demócratas piden investigar al gobernador Greg Abbott, piden arrestar a los congresistas y senadores conservadores en Texas. Bueno, es que de verdad no podéis imaginar, es una cosa increíble y es sorprendente porque cuando tú has estudiado en Texas, yo he ido este año un par de veces, cuando estudiamos el Derecho en la Universidad de Arizona, muy cerquita estaba Texas, uno va a Texas y la sociedad tejana puede ser una de las más conservadoras del país, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, aquí en Florida, en muchas ciudades, Miami, Tampa, ciudades cada vez más multiculturalistas, en las que la sociedad está completamente modernizada y es mucho más progresista. Entonces, esto me da que pensar, tú como abogado de inmigración,
¿Tú crees que tiene algún sentido lo que está proponiendo el Partido Demócrata, que es de facto una política de puertas abiertas para que entren mensualmente más de 200.000 inmigrantes, vengan o no vengan perseguidos? Y que el demonio, o sea, al que vamos ahora a demonizar, sean los gobernadores cuya única obligación es defender la seguridad, porque estamos hablando de nivel estatal. Es decir, ¿cuál es la competencia del gobierno estatal? Pues health, ¿no? Safety, y, o sea, lo que es la salud, la seguridad y la economía. Y salvaguardar ¿perdón? Y la educación. La educación y la economía local. Tú puedes creerte que lo que estamos viviendo aquí es que ahora mismo el foco de la prensa, no solo nacional, sino te estaba leyendo titulares de la prensa estatal, sea atacar a un gobernador conservador que está intentando salvar lo poco que le queda a los ciudadanos de ese estado para defender su soberanía. ¿En qué estamos fallando como hispanos al no denunciar esto y al no ponernos al lado de la libertad y de la ley y del orden? Bueno, esa pregunta es en verdad muy difícil de responderla, pero lo que yo creo es, tenemos nosotros que siempre, en principio, como tú dices, defender la seguridad de todos nosotros, porque al final Estados Unidos, que es un gran país con mega diverso en cuanto a 50 estados, dentro de los 50 estados, muchos tipos de comunidades, digamos, la política y la seguridad tiene que venir siempre dentro de la misma comunidad, tiene que empezar por la comunidad. Y hay muchas comunidades, distintas comunidades, por ejemplo, en el estado de Texas, que son fronterizas, que tienen que salvaguardar su propia existencia, en el sentido de, como vimos hace un mes, digamos, que estaban los haitianos, creo, cruzando por el Río Grande, en la cual llegaron, creo, como 35.000 en un pueblo de 50.000. Entonces, desboca totalmente la capacidad que un pueblo fronterizo pueda tener. Los pueblos fronterizos aquí en Estados Unidos no son grandes capitales, no es Miami, no es Nueva York, no es Chicago, son pueblos pequeños, que son autonómicos, que se sustentan solos, pero que al final del día no tienen capacidad de atracción digamos, a tantos inmigrantes ilegales. Ahora, el problema efectivamente aquí en Estados Unidos es el tema de la inmigración ilegal. La inmigración, en principio, debería, pues, ser legal, o sea, estar encuadrado dentro de la ley de inmigración y naturalización de los Estados Unidos. Hay muchos que cumplen eso. Nosotros en nuestra firma ayudamos a muchas personas a poder inmigrar a los Estados Unidos de manera legal. E incluso también ayudamos a ciertos inmigrantes que cruzan la frontera, pero que tienen un caso que está enmarcado dentro de la ley como caso humanitario. Pero todas estas personas que vienen simplemente a cruzar la frontera por un tema económico puramente, digamos, nosotros sentimos esos casos, obviamente, porque yo como peruano conozco la realidad del Perú, conozco la realidad de muchos países de Sudamérica, de Centroamérica, pero una vez más, el tema de la capacidad de absorción de una economía, y de repente María nos va a poder, digamos, dar mayor detalle sobre eso, no es infinita. Entonces, un país no puede absorber a todos o a una gran cantidad de personas, y eso también lo hemos visto, por ejemplo, en Sudamérica, Perú, Colombia, Ecuador, Chile inclusive, con el flujo de venezolanos. Digamos, la inmigración, en muchos, o sea, la inmigración es buena, pero tiene que ser controlada y ordenada. Si no es controlada, ordenada bajo la ley y el orden, es una bomba de tiempo, básicamente, que en algún momento va a tener que explotar. Ahora, un tema importante es que muchas veces se utiliza a los hispanos, a la comunidad hispanoamericana, para básicamente atacar al Partido Republicano, a los conservadores. ¿Por qué? Porque se dice que ellos son antihispanos, pero lo cierto es que por esa frontera, de acuerdo a los últimos artículos de prensa, las estadísticas que hemos visto del último mes, los que lideran la entrada ilegal por la frontera de México a Estados Unidos no son los hispanos, son indios, rumanos y brasileños, ¿vale? Entonces no estamos hablando ya de hondureños, no estamos hablando de salvadoreños, no estamos hablando de mexicanos, y en eso, en cierto modo, yo creo que el Partido Republicano se tiene que poner las pilas, porque, y de esto quiero hablar con Luis, o sea, imagínate, Luis,
que el caso, yo le hablo a las personas y le digo, imagínate que en España, ¿no? Estamos viendo cómo va a llegar para el año 2050, en el que nosotros los españoles puede ser incluso que ya no seamos la mayoría, que la mayoría sean los africanos, ¿vale? Y entonces la prensa de España le dice al PP o Vox que lo que tienen que hacer es tener un programa mucho más amigable y mucho más, pues no sé, mejor para los africanos, porque hombre, porque es que además, o sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a atacar? Entonces, muchas veces los hispanoamericanos aquí no nos ponemos en el lugar, como dice Víctor, en el lugar nuestro en nuestros países, así como los peruanos han recibido muchos venezolanos y viceversa, antiguamente, o sea, los venezolanos también recibieron a muchos peruanos. La cosa es que los hispanoamericanos no podemos seguir pidiendo que el Partido Republicano, que el Partido Conservador de los Estados Unidos siga ofreciéndole un programa distinto al del resto de los estadounidenses, mientras que tienen que aceptar que mensualmente aquí entren mayoritariamente extranjeros sin ningún tipo de control, de pasaporte, de antecedentes penales. Oye, me dice la gente, bueno, pero es que muchos de ellos vienen aquí a emprender, van a pagar impuestos, van a crear empleo. Bueno, eso lo dirá usted, porque la verdad que yo les puedo decir una cosa. Como abogada aquí, abogada de inmigración, yo les digo, y eso Víctor lo puede confirmar, en ninguna de las preguntas, cuando tú entras de México a Estados Unidos o inclusive a través de una embajada es, oiga, ¿usted cuántos puestos de trabajo ha creado en su país? ¿Usted cuánto ha pagado de impuestos en su país? No, lo máximo que se le pide, y hasta eso dice la prensa de izquierda que es racista, antiinmigrante. Ponga usted la huella para asegurarnos que usted no ha cometido homicidios, que usted no está perseguido, está en la lista del Interpol. O sea, hasta ese punto hemos llegado, Luis. Pero hay un tema que me parece muy interesante hablar contigo. Mira, en un programa hace 2 horas en este canal, en Estado de Alarma, yo estaba asombrada porque había 3 contertulios hablando de la realidad, que es que en España estamos llegando a un punto en el que, igual que aquí, en el que los ciudadanos se van a tener que tomar la justicia ojo por ojo, diente por diente, porque como quieren eliminar a la policía y a la patrulla fronteriza, entonces, ¿qué pasa? Que en España, la primera vez que escucho, y esto hace 3 años, Víctor fue testigo, o sea, aquí era una locura decir que en España se tenía que defender el derecho a la legítima defensa, el derecho a portar armas, el derecho a defender su propiedad. Pero Luis, o sea, imagínate, el caso de España es muy significativo porque si nos ponemos a pensar, y esto es importante, que con el término hispano no solo se incluye a los latinoamericanos, yo digo mal llamados latinoamericanos porque en verdad el término es hispanics, hispano, pero también a los españoles. ¿Cómo puede ser, Luis, que los españoles que vengan aquí a Florida y que vienen a Estados Unidos se horroricen con, por ejemplo, la segunda enmienda aquí en Estados Unidos? Dicen que los conservadores están locos por defender el derecho a la segunda enmienda cuando vemos que en España están arrestando y sentenciando a personas por defenderse a su persona y su propiedad. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. Así es, el paradigma del esclavo satisfecho, ¿no? Es impresionante cómo alguien puede llegar a ver como algo escandaloso la capacidad de autodefensa. Estamos hablando de que no provocas ningún conflicto, sino que vas a defenderte. Y sí que me gustaría hacer 2 puntualizaciones muy, muy, muy breves. Me parece muy preocupante, como conocedor del tema que está ocurriendo ahora mismo en la frontera, que se monopolice por parte de las mafias las rutas de entradas a Estados Unidos. Eso es terrible, eso es un drama humano. Y con eso quizás, si me pongo a pensar mal, veo que hay una intención oculta detrás para intentar que sea una realidad esa xenofobia, porque bueno, entiendo que la calidad de las personas, entiéndanme bien, la calidad de trabajo que van a aportar quienes quieran hacer las cosas bien, quienes quieran hacer las cosas por lo legal, pues obviamente no van a provocar este vacío, este caos terrible que están colocando las mafias, al punto en el cual
el Partido Demócrata no quiere ni tocar la frontera porque sabe que hay ahí un peligro de marketing para ellos increíble. Es un espectáculo terrible. El hecho es que aquí en España estamos viendo cómo funciona realmente el adoctrinamiento en medios. Yo estoy asustado de ver cómo la repetición, pero en plan mantra hindú o budista, de las verdades oficiales termina calando y es innegable que termina funcionando. Afortunadamente yo creo que todavía hay gente que defendemos que el pasto es verde y que tenemos derecho a defendernos. El caso al cual María Herrera se refiere, me imagino que es el hombre de 77 años encarcelado por defenderse y que, pues lamentablemente, pues toda vida es sagrada, por supuesto, claro que sí, acaba con la vida del asaltante que portaba una motosierra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, esto es ya francamente ridículo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué análisis de base puede llegar a soportar la condena de este hombre que con 77 años está en la cárcel. Es decir, yo creo que esto es un drama ya, ¿no? Y recordemos ese caso del policía también, ese policía al que, lo tienen enjuiciado en España, ¿no? Por defender también su chalet y que lo que defendía era a su persona, a su propiedad y a su esposa, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Cuando uno ataca mucho a Estados Unidos y dice, bueno, qué locura de país tenéis, en el que se puede portar armas, en el que hay masacres. Bueno, sí, pues la verdad es que cuanto más controles haya, mejor, pero este es el país de la libertad y este es el país en el que realmente uno tiene derecho a portar armas, tiene derecho a tener un sinfín de propiedades privadas, no como en España que ahora te quieren incluso limitar el alquiler, a cuánto alquilas tú, cuántas propiedades tienes y que al final eso es, destinar a un pueblo entero a la ruina. María, quiero que nos hables un poquito de lo que está pasando en materia de educación. Para los que no sepan cómo funciona aquí en Estados Unidos, ahora mismo en Estados Unidos, si eres estadounidense, blanco y nacido en este país, pues básicamente te tienes que endeudar para estudiar hasta tus últimos días. Pero si tienes un abuelo, tatarabuelo jamaiquino, una bisabuela de India, por ejemplo, Víctor que viene de Perú, pues son minorías que las universidades pues los otorgan becas. Y si bien es verdad que muchos de los inmigrantes de esos países, muchos de los inmigrantes que vienen a estudiar son excelentes, es decir, que se merecen las becas que reciben, lo cierto es que estamos rumbo a un sistema muy peligroso en el que básicamente, al igual que está pasando en España, el sistema de meritocracia está destinado a desaparecer, ¿no, María? Cuéntanos un poquito cómo funciona. Uy, perdón, María, que te tengo aquí en silencio. Mira, para mí eso como profesora, yo llevo dando clases desde el 2005, ¿no? Yo vine a este país, empecé a dar clases en el 2005 y la verdad es que el mérito, el trabajo duro, para eso está totalmente, no solamente reconocido, sino defendido. Y la gente estaba orgullosa, ¿ok? Estamos llegando a una situación en la que esto parece, pues, no sé, digamos una sociedad de rebaño, una sociedad colectivista en la que a mí hay alumnos que me dicen, no diga que tengo una A más, ¿ok? No quieren que todo el mundo quiere ser igual, nadie quiere sobresalir y yo creo que esto es el final de muchas cosas, no solamente ya el final del capitalismo, ¿no? Sino también el final de muchas cosas, el final, digamos, del orgullo de uno mismo, ¿no? Entonces, todo esto del critical race theory, que bueno, quita aparte todo eso que se dice, si eres esto, lo otro, racismo, no racismo, lo que quiere acabar es con la meritocracia, con el mérito, ¿ok? Y dice una cosa que a mí me hace mucha gracia y que yo como profesora de la universidad soy testigo. Hay una cosa que para mí es fundamental. Y todos los que estamos aquí, que hemos venido a este país, que hemos trabajado, que venimos de otro sitio y que con nuestro trabajo nos lo hemos ganado, somos testigos. Que aquí, por ser alguien, no se te garantiza nada, ¿ok?
Y yo creo que esto es muy importante y esto es una de las cosas que hace los Estados Unidos grande. Yo he visto en la Universidad de Miami, con universidad privada, una universidad de máscaras, que hay chicos con grandes apellidos, grandes apellidos, y sin embargo, bueno, pues contra viento y marea, bueno, pues no necesariamente esos estudiantes han graduado con honores, ¿me entiende? La meritocracia, pero eso está a punto de acabar, está a puntito de acabar. Y yo creo que cuando eso acabe, pues el sueño americano también se irá, porque el sueño americano es poder venir a este país sin nada, sin ser nadie, pero con trabajo y esfuerzo poder conseguir llegar a donde uno quiera. Entonces yo creo que en el momento que eso se acabe, mira, pues mira, vámonos a China, ¿me entiendes? Que yo creo que vamos a estar mejor. Claro, claro. Víctor, hay un tema muy importante que quiero que analice, ¿no? Desde el punto de vista de los hispanos. Ok. Ahora mismo tenemos una administración cuyo sello es el gasto público totalmente descontrolado para todo el tipo de políticas que no conllevan una mejora en la vida del ciudadano. Es decir, el gasto ahora mismo va enfocado en políticas como el cambio climático, recompensar a aquellos, bueno, esto es lo último, ayer anunciaron que Biden va a darle $450 a todos aquellos inmigrantes que no tienen papeles, pero que fueron separados de sus familiares bajo la administración de Trump. En California tenemos políticas en las que se le da dinero a aquellos negros estadounidenses que jamás vivieron la esclavitud, pero cuyos antepasados, quién sabe, lo mismo nos ponemos a hurgar y todos tenemos algunos antepasados y ahí nos cae un poquito de dinero a todos. Sí, no, la verdad es que uno nunca sabe, se puede llevar sorpresa, hay que hacerse la prueba esa del ADN, esa página del Ancestry.com. Y si uno ve que tiene un abuelo de Kenia, vaya usted a California, múdese, que tiene usted una renta para vivir mensual y no tiene usted ni que trabajar. En fin, en esa estamos. Pero, Víctor, o sea, es muy preocupante lo que estamos viendo porque, o sea, esto está muy bonito, ¿no? Luchar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, defender nuestros parques naturales, recompensar a la población, a los indigenous people, ¿no? A las personas, a los indios, recompensar a los inmigrantes, ¿qué más? O sea, es que hay tantos dinero que se gasta en tantas cosas, pero la realidad lo que estamos viviendo es una inflación, o sea, yo creo que desde el 2008 que no lo habíamos sufrido, estamos viendo que tú que trabajas también con inversores en materia de propiedad, las propiedades, los precios están completamente desorbitados, estamos viviendo una auténtica burbuja económica también y la gente no está llegando a final de mes para comprar los productos básicos, para hacer la canasta. Entonces, ¿cuál es la contraoferta de los republicanos? ¿Qué es lo que tú viste cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos? ¿Tenían los hispanos más dinero en su bolsillo? ¿Se podían permitir invertir en el mercado de valores, en las propiedades? O sea, ¿cómo ha cambiado Estados Unidos tantísimo en un año y medio? ¿Y cómo nos afecta a nosotros como minoría? Bueno, lo que yo he visto es que el Partido Republicano pues siempre tiene como punto el gasto fiscal medido, ¿no? O sea, el tener un Estado que gasta y gasta y gasta sin límite, porque cada vez lo que vemos es que el techo de deuda de Estados Unidos crece y crece, es algo que va a ser perjudicial quizá no para nosotros, pero para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y porque alguien va a tener que pagar esa deuda al final del día. Exacto. Entonces, lo que dice el Partido Republicano es que el gobierno federal no tiene por qué subsidiar a las personas cuando no es necesario, porque las mismas personas tienen sus propias capacidades y tienen miles de oportunidades para que salgan adelante. No se debe endeudar el gasto público, el erario público, y también el tema de los impuestos, porque ahora los demócratas quieren subir los impuestos. Entonces eso también le va a afectar a los bolsillos de la gente, y como tú dices, la inflación sube. O sea, nosotros, digamos, gente común y corriente, ¿cómo lo sentimos cuando vamos a comprar gasolina?
cuando vamos a los supermercados, cuando tenemos que pagar, o cuando queremos comprar una casa y vemos también los precios que están en las nubes. Entonces, eso sí se siente. Y lo que vemos, por ejemplo, en Miami, es que el ingreso, digamos, promedio no ha subido en los últimos 5, 6, 7 años, si no me equivoco. Entonces, el costo de vida sube, los impuestos suben, la deuda sube, pero tu nivel de ingresos, digamos, al ciudadano medio se queda en un cierto límite. Entonces, pues echan menos gasolina, reducen sus compras, o sea, se tienen que hacer ajustes ahí. Entonces los republicanos dicen no, y por ejemplo, el presidente Trump tuvo el acto, digamos, fijo, ¿no? Y lo hizo en el tema de bajar impuestos. Que los demócratas dicen, no, ¿por qué? Las empresas tienen que pagar más. Pero por simple lógica, si una empresa está obligada a pagar más impuestos, va a tener que reducir costos de otra forma. ¿Cómo reduce costos de otra forma? O baja la calidad de su producto o bota empleados. O sea que, en definitiva, el programa del Partido Republicano para los hispanos es que el dinero que ganen los hispanoamericanos se mantenga en su bolsillo. Es decir, el dinero a tu bolsillo y no a las arcas del Estado, porque el Estado, en este macroestado, y eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema, como funciona Estados Unidos, que tiene un gobierno federal muy pequeño, muy limitado. O sea, muy limitado para temas de regulación. Exacto, en teoría, en regulación de comercio, establecimiento de impuestos, acuñación de la moneda, regulación de la inmigración, temas de bancarrota y ya. Eso es lo que no entiende la gente. Entonces, esto que está llevando a cabo Joe Biden es una usurpación del poder de los estados. Él está intentando imponerle a los estados, ¿ok?, quiénes entran y quiénes salen, cómo entra y cómo sale de tu estado, dónde hay que invertir el dinero. Y aquí tienen en Estados Unidos algo muy interesante, que es la 10ª enmienda de la Constitución federal, que establece que evidentemente el gobierno federal no puede ponerle unas condiciones de manera a asfixiar a los estados. Es decir, los estados tienen su cantidad de competencias, ¿ok? Y el gobierno federal, inclusive cuando deciden ayudar a los estados, el gobierno federal no puede ponerle condiciones muy restrictivas a la hora, porque al final entonces, ¿qué se convierte esto en un país centralizado? Y precisamente la forma en la que Estados Unidos funciona, en la que fue creado, fue un sistema federal, un federalismo con cláusulas de separación de poderes, de supremacía y una relación entre los estados. Y quizás por eso estados como Texas, estados como Florida están muy orgullosos de cómo ahora mismo están siendo gestionados y no quieren saber absolutamente nada con aquellas personas, aquellos ciudadanos residentes y aquellos políticos que residen en Nueva York, en California, cuyas economías están absolutamente arruinadas, señores. Cuando uno va a Nueva York, todavía la economía no está abierta. Nosotros en Florida, desde 2 meses después de que se declarase la pandemia, el gobernador Ron DeSantis dijo, miren ustedes, aquí la economía tiene que estar abierta, aquí somos ya muy mayorcitos. Es más, el poder que tenían los alcaldes de condados y alcaldes de ciudades de poner multas por si uno llevaba la mascarilla más bajo de la nariz, por si uno se reunía con sus abuelos y sus tatarabuelos y sus amigos. Eso Ron DeSantis desde el primer momento lo cortó y le arrebató a las autoridades locales la capacidad de llenar sus arcas para hacer proyectos, porque lo cierto y verdad es que los gobiernos al final son muy poco eficientes y que pagamos todo por pecadores. O sea, a mí no me vengan a contar ustedes, y María, tú también lo sabes, que tú resides aquí en Miami, ¿cuántos años más vamos a necesitar para que terminen estas autopistas? ¿Y cuánto nos están cobrando en peaje? Si es que uno cambia de carril y bajas, o sea, pasas 2 kilómetros, un peaje, gira a la izquierda, otro peaje. Total, que al final... Bueno, Luis, y no te lo puedes imaginar. No sé si has estado aquí en Madrid, en Miami, pero tenemos a lo mejor 6 carriles, ¿no? Y luego el 7º es un carril rápido, de estos como que además mucha gente pone una muñeca inflable para demostrar que va, tú sabes, más de una persona y que va muy rápido. Y dependiendo de la hora, te pegan el hachazo y te cobran $7, $8. Total, que al final del mes
tú no has salido, imagínate esto, tú no has salido de tu ciudad o tú has salido de la ciudad 3 veces, 300 y 400 dólares en peajes. Porque ahora el gobierno quiere hacer una circunvalación y ahora un giro aquí, ahora otro giro aquí, y en verdad tú le preguntas, pero bueno, ¿esto qué es? No, esto es que lo cobra el condado, no, esto lo cobra la ciudad, esto lo cobra, no te puedes imaginar cómo se vive aquí, esto de los peajes y las carreteras es un absoluto desastre aquí, una vergüenza. Así que eso es como lo que está haciendo ahora el gobierno de España, ¿no, Luis? Estableciendo peajes y cobrando a la gente otra vez de nuevo, ¿no? Aquí tenemos una guerra otra vez del lenguaje. En vez de peaje, no se les puede llamar peajes, se les tiene que llamar tasas. Es impresionante. Aquí, sí, bueno, esto pero, es pero perdona, Luis, antes que siga hablando, pero tiene sentido, porque el lenguaje suena a masculinidad tóxica, mientras que tasa es muy femenino y muy feminista, ¿no? Sí, estaba el heteropatriarcado ahí, pero ya le he echado sangre. Detrás de todo. Cuidado, que igual es algún deje psicológico puede tener, porque ahora que me acuerdo, tampoco el toque de queda, el toque, que es una cosa masculina, también decía que no habíamos puesto toque, que lo que habíamos puesto era franjas horarias de acceso. O sea, una cosa. Todo con perspectiva de género, todo. Sí, bueno, está claro que están en la guerra de lo estético aquí en España y por eso no se les puede llamar a las cosas por su nombre, eso es evidente. Y el hecho es que aquí tenemos un problema grave porque el gobierno socialista, pues por propia naturaleza, es un gobierno que tiende al dispendio y que tiende a decir yo voy a gestionar absolutamente todo y voy a gestionar tu esfuerzo, tu talento, tu trabajo, mal que no quieras. Y bueno, pues es la deriva. Cuidado que sabemos hacer las cosas bien en España y las pudiéramos llegar a hacer bien de otra forma. Hemos pasado periodos de una increíble producción de riqueza cuando nos han bajado los impuestos, cuando se ha dejado pues a la gente gestionar su patrimonio con una libertad algo mayor, no demasiada, ¿de acuerdo? Y es que al final pues la gente mira por sus intereses mucho mejor que el Estado. Eso es una cosa evidente. Entonces pues se preocupa de que sus acciones redunden en riqueza y si tiene que sacrificarse y ahorrar, se sacrifica y ahorra. Pero claro, lo que no puede ser es que el Estado mande de una forma general de esta forma, ¿verdad? Y bueno, pues sí, lo tenemos aquí. Una cosa que se me ha escapado y quería de verdad dar la puntilla aquí y es que hay algo increíblemente bueno que pueden llegar a aportar todos los hispanos, que podemos llegar a aportar todos los hispanos a Estados Unidos, que son esa visión de los valores humanos, esa dimensión de ir a crear no un proyecto para nosotros. A mí lo que más me importa en la vida es mi familia. Y precisamente eso es el gran enemigo del globalismo y el gran enemigo de las agendas que van a agarrar y van a promocionar precisamente ese monopolio de las mafias sobre esas rutas hacia Estados Unidos, van precisamente a dejar en la inopia, en un abstracto, en un vacío, en un limbo a toda esa gente que accede pero no accede, pero luego va a tener que votar, pero luego tiene una paguita, pero está abocada a una vida delincuencial porque no se puede terminar de integrar, pero porque están mirando a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una guerra contra la familia y me parece terrible y creo que es el mayor de los tesoros que se puede beneficiar muchísimo Estados Unidos y de hecho necesita a toda esa gente que quiere trabajar para crear riqueza precisamente, porque esos son los que van a crear riqueza. Y eso que dices tú es muy interesante porque fíjate, cuando en 2000, después de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, la prensa de izquierda, o sea, aquí ponía el grito en el cielo cuando decía, ¿cómo es posible que el presidente Donald Trump haya sacado al voto hispano después de, entre comillas, haber tachado de aquellos que venían de forma ilegal de violadores, asesinos, narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se han escrito muchos artículos a nivel universitario sobre el rol que ha tenido el Partido Republicano, la estrategia de este Partido Republicano y hasta estudios psicológicos, Luis, porque la gente no llega a entender cómo después de los ataques despiadados de Donald Trump a la inmigración ilegal, que mucha de la prensa de izquierda dijo
que no, todos, no solo los mexicanos, que todos nos teníamos que sentir aludidos y que todos nos teníamos que sentir violadores y que todos nos teníamos que sentir todos estos narcotraficantes. Bueno, no, pues la verdad que no, señor. La verdad que aquí los que estamos hemos venido de forma legal, de forma ordenada, y es como el tema, María, ¿no?, del feminismo. O sea, supuestamente tú y yo, porque como somos mujeres y nuestras abuelas o tatarabuelas no pudieron votar, no pudieron tener, no sé, como eran amas de casa, pues entonces ahora, imagínate, si tú ves a un hombre que tenga este rol macho, tóxico, heteropatriarcal, pues tú deberías de salir corriendo. Y si hay un hombre, oye, mira, yo soy una gran defensora de la libertad de expresión. Vamos a ver, si hay un hombre que quiere hacer una disertación, y esto lo yo he hablado con Víctor, y en eso hay algunas cosas en las que no estamos completamente de acuerdo, pero yo digo, sobre todos los puntos en la vida, María, para que tú escuches, sobre todos los puntos de la vida, tú puedes tener el punto de vista y la opinión que te dé la gana, por muy, como le dicen aquí, obnoxious, o sea, por muy terrible que sea, es tu opinión, es respetable. Es más, el otro día, para que os hagáis una idea, Ted Cruz hizo un ataque brutal al fiscal general de Estados Unidos, porque el fiscal general de Estados Unidos, esto es importante al tema que podemos hablar aquí, María. El fiscal general de Estados Unidos hizo un informe, un memorando, diciendo que había un montón de padres que se enmarcaban en el prototipo de terrorista doméstico. ¿Por qué? Porque no permitían que se instruyeran a sus hijos la teoría crítica de la raza, que es básicamente, bueno, pues eso, que este país está fundado sobre el racismo, que la historia de este país no se ha superado, que el blanco, el niño, por ser blanco y por ser niño, tiene unos prejuicios, no al revés, nunca al revés. Entonces, todo esto es muy alarmante porque estamos llegando a un nivel, ya no solo, o sea, estamos hablando de que el fiscal general de esta nación está metiendo a padres en la lista de potenciales terroristas domésticos. Pero lo que no nos cuenta Luis, y no sé si te has enterado de estas noticias, es que hace en mayo de este año, un niñito que se vistió de hombre con una falda entró en un baño y violó a una chica. Y violó a una chica en un colegio. Entonces, la comunidad, o sea, la organización de padres y el equipo, la organización que gestiona y que investiga todo esto, decidió, o por lo visto no se dio por enterado, y el chico se fue a otro colegio y volvió a violar a otra chica. Y no te lo vas ni a creer, pero al que arrestaron fue al padre. Arrestaron al padre porque interpuso una queja porque no quería que en el colegio de su hija se utilizaran los baños para transgénero o que género fluido, o ya no sabemos ni cómo es. A este punto estamos llegando, María. Entonces, imagínate, como tú cuentas eso a nivel de universidad, pero es que estamos hablando del fiscal general de los Estados Unidos, está poniendo a padres en la lista de terroristas domésticos porque no deja el adoctrinamiento a los niños. Si esto ya no es Cuba, señores, Cuba, yo no sé qué es. ¿A dónde vamos a llegar con esto, María? Mira, yo te voy a decir una cosa rapidito. Yo soy mujer, tengo una niña chica, y el otro día estaba yo leyendo que uno de estos, el 1. yo que sé cuántos trillones de dólares del presidente Biden, decía que iba a dar dinero a las mujeres para tener hijos. Mira, yo no soy una vaca, ¿ok? Yo tengo una edad productiva. Y las mujeres tienen una edad productiva, cosa que los hombres no lo tienen. Yo tengo una edad productiva, me refiero de reproducción, que los hombres no tienen. Yo me puedo reproducir desde el primer mes que me llega el periodo hasta los 45, 50 años, ¿vale? Pero a la misma edad, esa edad reproductiva mía es mi edad más productiva, ¿ok? Porque lo estamos viviendo. Entonces yo tengo que compaginar ser madre, porque quiero ser madre, y tener una vida profesional. Yo no quiero que me paguen para que en mi época más productiva yo esté en mi casa y tenga una barriga y un niño y otro niño. ¿Qué es esto? No, yo quiero que a mí me ayuden a poder llevar las dos cosas para adelante. Eso es para empezar y continuar. Y después todo este tema, vamos a una cosa, yo creo que en los Estados Unidos, y es lo que estaba diciendo, el tema de la familia está surgiendo, porque las familias nos estamos viendo atacadas.
Me da igual si la familia es papá, mamá, 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 papá, papá, o como sea la cosa ahora. Yo lo mío es tradicional, hombre, mujer, niño, punto. Entonces, lo que te digo es que las familias se ven atacadas, y sobre todo no es la familia, sino son los niños, los menores, que están indefensos, completamente indefensos, tanto psicológicamente, con todo este tema del bullying, como académicamente, con todas estas teorías, que bueno, qué sé yo, como físicamente, porque ahí nadie mira para nadie, ¿me entiendes? Uno entra de un baño, otro sale de un baño, tú eres fluido, tú no eres fluido, que a mí todo eso me parece muy bien, pero que yo considero que al final a los que estamos poniendo en peligro son a los pequeños, que no se pueden defender ni psicológicamente, ni académicamente, ni físicamente. Entonces yo creo que aquí es ya cuando hay que decir se acabó. Claro. Entonces yo creo que esto es lo que está cambiando, lo que estamos viendo en Virginia, Dios mediante, ¿no? De que los padres, independientemente de que ha sido toda la vida un estado muy demócrata, se están dando cuenta de que es su familia, su hijo chiquitico o su niña la que está en peligro. Y por ahí yo creo que cualquiera que tenga padre, que tenga hijos, y cualquiera que haya sido hijo y sepa lo que su padre le ha luchado para ponerlo en la vida, yo creo que por ahí ya la gente no va a pasar. Claro, no, o sea, lo que estamos viendo es una lástima que no he subido, pero si no lo hubiera subido el vídeo, por ejemplo, de Vladimir Putin diciendo que está, pero en shock con lo que estamos viviendo aquí, las ridiculeces que tanto Europa como Estados Unidos están planteando. Y él habla, pero clarito, él dice, señores, esto ya lo hemos pasado en la Unión Soviética, nosotros no vamos a pasar por aquí. Aquí los jóvenes que querían una revolución lo que nos llevaron es una masacre. Eso es la revolución, los bolcheviques, el comunismo, o sea, a nosotros no nos van a vender la moto, no queremos absolutamente nada que ver con eso. Entonces, es impresionante, pero vamos, que yo te digo una cosa, es que ya uno desde que se levanta en este país, o sea, la televisión completamente, o sea, que desde hace 1 año y medio para acá, María, este país está completamente irreconocible. O sea, la pandemia lo han utilizado para empujar el socialismo, para empujar todo este nuevo orden mundial que se basa en que todos somos iguales, aunque eso es la mentira más grande del mundo, porque no somos iguales. Tú, María, no tienes nada que ver conmigo, ni Luis con Víctor, ni una, ¿me entiendes? Ni un transexual con un transexual, ni un gay con otro gay. Es más, hay gay conservadores del Partido Republicano y hay gays demócratas que están ahí, ¿me entiendes? Que están pidiendo, bueno, pues que básicamente que tengan hasta más derechos que las parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, vamos a ir concluyendo, pero varios puntos antes de cerrar. A ver, Víctor, tú que estás en Perú ahora mismo y que Perú ahora mismo es otro país. Bueno, Perú, si uno analiza el camino de Perú, aunque sea un país en el que realmente existe mucha inseguridad ciudadana, en el que quizás no se cumpla con la ley, bueno, no, que no se cumple con la ley y haya mucha impunidad. Bueno, sí, a pesar de que tengan la mayoría de expresidentes en la cárcel, es decir, es algo significativo. Lo de Perú es para estudio de caso, porque vamos, no cumple nadie la ley. Ahora eso sí, a todos los expresidentes acaban en la cárcel. Luis, ya nos gustaría a nosotros que todos los expresidentes, empezando por Zapatero, estuvieran ahí cumpliendo pena de cárcel. Para mí un ejemplo. Pero el punto es que Perú ahora mismo, o sea, ha votado por un presidente financiado por los exterroristas. O sea, María, Luis, es como si ya nosotros pusiésemos a la mano derecha de Arnaldo Otegi, es lo que nos faltaba, ¿no? La mano derecha de Arnaldo Otegi en la presidencia del gobierno, señores. Ustedes se quejaban de Pedro Sánchez, prepárense. ¿Qué está pensando la sociedad peruana? De verdad que uno estudia la historia de Sendero Luminoso, ve quién es Vladimir Cerrón, qué propone, y sin embargo, paradójicamente, y quiero saber tu análisis, supuestamente este tipo, como dice Federico Jiménez Los Santos, el sombrero luminoso de Pedro Castillo, es súper tradicionalista. O sea, él quiere
María, el modelo de Pedro Castillo es que para que las mujeres no se revolucionen y para que las mujeres prosperen en el Perú es que se vayan a ordeñar a las vacas. Y lo ha dicho públicamente, ¿sí o no, Víctor? Sí, Perú, que ha sido por mucho tiempo un bastión, digamos, del centro-derecha, ahora ha caído a manos de la izquierda y de la izquierda radical, de la izquierda extrema. Pero como tú dices, es una izquierda tradicional, es una izquierda rígida, no es una izquierda liberal, no es una izquierda de Podemos, es digamos, de la igualdad y todo esto, sino es una izquierda rancia, vieja, de lo peor, marxista, leninista. Hoy día, bueno, en esta semana que he estado aquí, lo que se les ha ocurrido al gobierno, entre comillas, porque es un desgobierno, es subir los impuestos. Entonces, la gente obviamente se está quejando porque quieren subir los impuestos. Aquí todavía, aquí en un país en donde la tasa digamos, de gente que no paga impuestos es altísima. O sea, aquí la informalidad ronda el 80%. Entonces, tú le estás exprimiendo a los que sí te pagan. Entonces, a ese 20% formal lo quieres exprimir más. Entonces, no hay, digamos, dos dedos de frente para decir, oye, lo que se necesita aquí no es darle más, digamos, exprimir a estos 20%, sino tratar de expandir a la gente que tiene que pagar impuestos. O sea, tratar de formalizar la economía. Evasión fiscal, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que no paga, mucha economía informal. Exacto. No puedes subir impuestos en una economía que es tan informal como la peruana, porque le estás subiendo impuestos a esos pocos que pagan. Pero aparte Perú, o sea, Perú ha tenido una política, yo sé que este es otro tema y antes de acabar, pero tenemos que volver a otro programa. Perú, un país que desde que Fujimori llegó al poder, o sea, se puso las pilas en materia económica y ha sido de los pocos países en Hispanoamérica que, oye, enmendó su camino. Entonces, o sea, tiene mucha economía, exacto, informal, pero bueno, dentro de lo que cabe, ustedes han sido un ejemplo, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, el que se imagine que Pedro Castillo, o sea, va a ser, y lo venden así, como el aliado de Pablo Iglesias, está completamente equivocado, porque es un hombre que defiende la vida, es un hombre que O sea, no es, desde mi punto de vista, no creo que sea un aliado de Pablo Iglesias, digamos, que podría serlo, digamos, ¿no? En la práctica, pero no ideológicamente, porque una vez más, esta izquierda, la que está en el gobierno de Perú, es una izquierda más del tipo leninista del principio de 1900, que es retrógrada, ¿no? O sea, ya, digamos, ni siquiera es una izquierda, digamos, liberal y que quiere desarrollar algunos de sus temas, pero un poco más moderna, ni siquiera es eso, o sea, es Claro, claro. Y además ellos han retirado incluso un embajador, ¿no? Han retirado un embajador no sé si era ante la OEA, ¿no? O eso es lo que proponían, empezar a retirar a embajadores de Perú en la OEA, ¿no? La organización. Sí, están tratando de poner a su gente. Es que el Perú de verdad, es algo irreal. O sea, trataron de poner a un embajador de su gente en Panamá. Uno que era una persona totalmente, pues, con vínculos con Sendero, bueno, no exactamente, no me acuerdo, pero una hoja súper manchada, ¿ok? Y que está también está dentro de un proceso judicial, etc. Panamá nunca respondió a la carta de presentación de este embajador, por lo tanto, se negó. Vergüenza internacional para el Perú. Lo que hizo el gobierno fue mandar a este mismo personaje a la embajada de Venezuela. Y Venezuela, claro, como de Venezuela, lo aceptó. Pero lo que pasó es que el Poder Judicial le dio una orden de impedimento de salida a esta persona porque está dentro de un proceso judicial, entonces no puede ser embajador en Venezuela porque simplemente no puede salir del país ahora. Es muy complicado. No te puedes aburrir al final. Claro, pero lo más, digamos, lo más llamativo, lo que a mí más me molesta es ver como si hay algo que no funciona en nuestros países. Por ejemplo, estabais vosotros hablando del tema impositivo, ¿no? En España vemos la carga fiscal es enorme, una de las más altas de la Unión Europea, el tema del impuesto sobre la herencia, en fin, cosas que no funcionan. ¿Cómo puede ser que luego vienen aquí, y tú lo sabes, Víctor, y tienes
miles y miles de peruanos apoyando a Biden, atacando a Trump. O sea, si cuando en tu país la izquierda, como tú dices, la izquierda más, la peor izquierda de todo el Perú, sigue siendo conservadora, ¿cómo puede ser que el hispano cuando llega a Estados Unidos aprende rapidito para tener derecho al aborto, ayudas sociales, cupones de comida, ayuda a la propiedad, evadir impuestos, tal, pero, o sea, pero entonces se olvida completamente lo único que de verdad es lo que podemos salvar, ¿no?, de nuestros países, y es lo que decía Luis, y eso es muy importante. Una de las cosas más importantes que debemos salvar, que debemos defender todos los hispanos, es ese legado español basado en el catolicismo, basado en valores y principios fundamentales, que nos diferencia de muchos otros tipos de inmigrantes que vienen aquí, que no tienen nada que ver, ¿me entiendes? Y que son gente a lo mejor, bueno, pues no sé, porque fíjate, hasta con eso a uno se lo tiene que plantear. Dice que Kennedy, un día le preguntaron que quién era mejor, un ciudadano estadounidense o un inmigrante que se acababa de hacer ciudadano, y él dijo que dependía, porque hay muchos inmigrantes que son mucho mejores ciudadanos que el nacido aquí. Y haciendo una reflexión, cuando, yo no sé qué opinas tú, María, cuando nosotros que llevamos ya tantos años en Estados Unidos, cuando tú te pones a hablar con los inmigrantes, ponte a hablar con una persona que viene de la India, de Nigeria, de China, de España, de Perú, en verdad, estos inmigrantes con los que tú hablas tienen mucho mayor conexión que con los blancos liberales de estadounidenses que han nacido aquí, que ellos básicamente lo que quieren es llevar a cabo una revolución y que van rapidito por el desfiladero del comunismo. Ellos quieren tumbar estatuas, ellos dicen que Estados Unidos es lo peor del mundo, y somos los inmigrantes los que, me parece a mí, que somos mucho más conservadores que los propios estadounidenses, ¿no, María? Hombre, es que yo creo que cuando una persona, yo sigo y repito, cuando una persona se tiene que venir a este país o tiene que dejar su país, me da igual qué país tú dejas, es porque tú ves que en tu país están fallando tres cosas, que es lo que a mí me preocupa de aquí. Primero te está fallando la patria, después te está fallando tu organización familiar y después Dios. Todo el mundo creemos en algo, me da igual como tú lo quieras llamar, llámalo de una manera o de la otra. Entonces tú vienes a este país donde es Dios, familia, patria. Total. Entonces yo creo que eso es lo que va buscando uno. Uno viene buscando una estructura. Yo no me he venido aquí para irme al mall a comprar. Escúchame, yo me he venido aquí porque yo quiero trabajar, porque yo quiero prosperar, ¿me entiendes? Con mi marido, mi hija y seguir adelante. ¿Y por qué no estamos en España? Pues porque ahí, pues a lo mejor en aquel momento que tuvimos que venir, pues no lo podíamos conseguir. Somos emigrantes. Entonces a mí lo que me molesta es que yo veo el problema aquí cuando la patria, ya el sentido de Estado, lo que es eso, yo ya no sé esto para dónde va, la familia la están atacando y ya Dios al pobre lo tienen frito. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema. El problema es que ¿a dónde vamos? Porque el Estados Unidos era el último bastión. ¿Qué no vamos a ir a Rusia? Porque Rusia me está sonando, por lo que tú me dices, mejor que estar aquí. Oye, de verdad, ¿eh? Yo cada vez lo veo con mejores ojos, y eso que yo detesto. Oye, yo a Polonia me voy mañana a este paso. Así es, así es. No, hay muchos temas que tocar y ya voy a dejar sobre todo a Luis, que el pobre está en España y ya son casi las 2 de la mañana y le agradezco mucho el esfuerzo de participar. Pero bueno, deciros que aquí tenéis un programa en el que sois siempre invitados, que hay muchos temas en los que la idea de este programa de Hispanic Dilemma cuando nació, yo la pensé de la siguiente forma. En España no llega ningún tipo de información de lo que realmente vivimos y de lo que acontece en Estados Unidos. Y cuando llegan noticias para decir que la policía de Estados Unidos es racista, que Estados Unidos es un país en el que básicamente se masacran a las personas, que en Estados Unidos, no sé, o sea, todas las noticias negativas llegan, pero la realidad aquí, y esto para ir resumiendo, es que somos más de 60 millones de hispanoamericanos, que hemos venido, como dice María, hemos venido aquí buscando la prosperidad, la estabilidad y el respeto. ¿Por qué? Porque aquí en los últimos años menos, pero este país ha sido un país, es un ejemplo del respeto, del respeto por los demás, y además un país en el que tú te puedes dar a respetar. ¿Por qué? Porque aquí en el momento que te pisan, tú estableces una demanda por discriminación, una demanda por daños y perjuicios, y aquí se te compensa. Y aquí precisamente por esa capacidad de las personas de asumir su responsabilidad individual,
las personas al final son... digamos que tienen su destino, son capaces de definir su destino y no tienen, como tú dices, María, no tiene que tener 7 apellidos vascos, ni tienes que venir de una familia de médicos, ni de abogados, ni de ingenieros, ni de diplomáticos para llegar a donde tú quieras. Es más, si tú ves la historia de Mark Zuckerberg, si tú ves la historia de Jeff Bezos, si tú ves la historia de los grandes empresarios multimillonarios, Elon Musk, no son personas que han heredado fortuna. Ellos han tenido una idea, han emprendido, la han defendido, han empezado a pagar impuestos cuando estaban ya ganando mucho dinero. Y aún así, y a pesar que le duele a la izquierda, y eso Víctor lo ha hablado muy bien en los medios de comunicación las últimas semanas, el tema de la evasión fiscal, paraísos fiscales, señores, es completamente legal. Que tú inviertas, que tú crees un fideicomiso, que tú hagas donaciones y no pagues impuestos es completamente legal. Entonces lo que la izquierda no puede soportar es eso, y lo que en verdad a la izquierda le molesta de Estados Unidos es que es un país que por mucho que lo quieran atacar, los que estamos aquí, pues los que estamos aquí venimos con nada en la maleta y nos vamos con mucho más de lo que podríamos acumular, la riqueza que podríamos acumular en nuestros países, y por eso la inmigración aquí no cesa de venir, porque por muy mal que esté, Estados Unidos siempre va a estar 1.000.000 de veces mejor que nuestros países, pero la idea no es destrozar este país o abrirlo a toda la marabunda, a toda la gentuza y a los posibles terroristas y la gente que quiera venir aquí a delinquir o seguir persiguiendo a otras personas. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que el Partido Republicano, para los que no los conozcan, es un partido conservador, un partido que al igual quizás que le pasa al PP en España, es un partido que tiene también unas vertientes mucho más conservadores, o incluso han surgido nuevos partidos como el Tea Party, que es el equivalente a Vox, un partido que bueno, de hecho, de ahí sale Donald Trump, un partido que defiende la frontera segura, que no quiere saber nada del globalismo, un partido que no se arrodilla y un partido que quizás pues no ha tenido, al igual que el Partido Liberal en Estados Unidos, los Libertarians, no ha tenido más publicidad porque realmente aquí seguimos viviendo en un bipartidismo. Pero precisamente con eso quiso acabar Donald Trump. Quiso decir, si ustedes van a ser republicanos, señores, sean republicanos. Y ser republicano significa defender patria, familia y Dios. Y no hay más. Y todo aquel que se arrodille y que renuncie a esos tres principios va fuera del Partido Republicano. Entonces, vamos a ver qué pasa. Queda mucho hasta el 2022, que son las elecciones de medio término, pero lo que está claro es que los hispanos, y eso el día que lo comprenda la prensa internacional y el Partido Demócrata, cambiarán de estrategia. El hispano, aunque llegue de forma ilegal a este país, seguirá rezándole a Dios, porque el legado de España en las Américas es imborrable y gracias a Dios ahí está el mayor legado a la historia y a la humanidad. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta pronto. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.